La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia. En 1966, la Argentina volvió a romper el orden constitucional. Se produce un hecho muy controversial para la época. Un derrocamiento casi inevitable en una Argentina dominada por presiones militares, intereses económicos y una democracia condicionada. El presidente Arturo Humberto Illia fue derrocado por un golpe militar casi sin resistencia social. No cayó por corrupción, ni por desastre económico, sino por gobernar sin respaldo militar. Con un sistema democrático condicionado y rodeado por intereses económicos, mediáticos y geopolíticos que nunca aceptaron. Hoy, en línea de contacto, Arturo Illia, el presidente. Arturo Illia fue médico, radical y hombre de bajo perfil. Afiliado a la Unión Cívica Radical desde 1918, se formó políticamente bajo la influencia del irigoyenismo y del sabatinismo cordobés. Vivió más de 30 años en Cruz del Eje, Córdoba, donde ejerció la medicina entre los sectores más pobres. Su figura se construyó lejos del poder, con una ética austera y una práctica política sin estridencias. Ocupó cargos legislativos, fue vicegobernador de Córdoba y diputado nacional, pero nunca fue un líder carismático ni un caudillo. Su estilo sería, más tarde, una de sus mayores debilidades. Un contexto político adverso. Tras el derrocamiento de Perón en 1955, la Argentina entró en una etapa de inestabilidad crónica. El peronismo fue proscripto, los militares intervinieron recurrentemente y el sistema electoral quedó condicionado. Illia llegó a la presidencia en 1963 con apenas el 25% de los votos, en una elección sin el principal partido del país y con un alto porcentaje de voto en blanco. Su legitimidad de origen fue cuestionada desde el primer día. No tenía mayoría parlamentaria, no controlaba completamente su partido y debía gobernar con unas fuerzas armadas acostumbradas a decidir el rumbo político del país. Bueno, yo pienso, como acabo de decir, que el plan de lucha fue organizado desde Madrid, mientras que la campaña de desestabilización interna del régimen constitucional fue organizada desde el país, por aquellos que habían sido arrojados del gobierno en marzo de 1962. La presidencia de Illia, 1963 a 1966. Política económica y social. El gobierno de Illia impulsó una política económica desarrollista con fuerte presencia del Estado. Crecimiento del PBI en 1964 y 1965. Reducción del desempleo. Disminución de la deuda externa. Ley del salario mínimo, vital y móvil. Ley de abastecimiento y control de precios. En lo social se fortalecieron la salud pública, la educación pública, programas de vivienda y el sistema hospitalario nacional. Illia en 32 meses, con un plan nacional de desarrollo realmente formidable que pusimos en marcha, previo estudio de años antes, como dijo el CONAR recién con rapidez, pagamos 850 millones de dólares constante y sonante, con fondos genuinos provenientes de la balanza comercial. La Argentina duplica sus exportaciones. Pero mire qué importante, entre el 64 y el 65, el Producto Bruto Interno de la Argentina crece el 19,2%, los 2 años juntos. 19. Es decir, más del 10% acumulativo por año. Y eso implica pasar a tener una participación del salario en la renta nacional del 38% al 45%. Y el salario mínimo vital y móvil. La ley de medicamentos, un punto de quiebre. En 1964, el gobierno sancionó la Ley de Medicamentos, conocida como Ley Oñatibia. Esta norma regulaba precios, publicidad y regalías de los laboratorios farmacéuticos, tras comprobarse fuertes sobreprecios y prácticas irregulares. La ley
afectó directamente a poderosos intereses nacionales e internacionales. Muchos historiadores coinciden en que esta medida aceleró la conspiración contra el gobierno. La política petrolera y el conflicto con Estados Unidos. Ilia anuló los contratos petroleros firmados durante el gobierno de Frondizi por considerarlos ilegales. Aunque pagó indemnizaciones, la decisión generó una fuerte caída de inversiones extranjeras, ruptura de confianza con Estados Unidos y una presión diplomática y económica que con el tiempo se sentirá cada vez más. Argentina perdió el autoabastecimiento energético, siendo para aquel entonces la política petrolera uno de los principales argumentos utilizados por empresarios, militares y medios para deslegitimar al gobierno. Conflicto social y represión. A pesar de su imagen democrática, el gobierno de Ilia mantuvo la proscripción de Perón, reprimió movilizaciones obreras prohibiendo actividades políticas dentro de los sindicatos. Anuló, por el uso de la fuerza, movilizaciones estudiantiles. Impidió el regreso del líder justicialista en 1964 luego de varios dichos controvertidos. Y, además, prohibió manifestaciones públicas de opositores peronistas, entre ellas María Estela Martínez de Perón. Durante su mandato también fueron asesinados obreros y estudiantes en manifestaciones reprimidas por la policía, lo que erosionó aún más su apoyo popular. Sí, el plan de lucha fue una consecuencia. Antes se llevaban a cabo gestiones. Tratamos de hacer propuestas relativas a la situación económica y social y no tuvimos aceptación de nuestra propuesta y debemos encarar necesariamente la acción directa que por otra parte los trabajadores masivamente la expresaron. Malvinas, un triunfo diplomático. En 1965, bajo su presidencia, la ONU aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Fue uno de los mayores logros diplomáticos del siglo XX argentino y sentó las bases para futuras negociaciones. La campaña de desprestigio. Empresarios, grandes medios de prensa y sectores militares lanzaron una campaña sistemática contra Ilia. Fue presentado como lento, débil e incapaz. La imagen de la tortuga se instaló en el imaginario social. Mientras tanto, se construía la figura del general Juan Carlos Onganía como alternativa de orden. Esto provocó un aceleramiento de un proceso que ya parecía definido por los altos mandos militares. La idea de ponerle una paloma sobre la cabeza a Ilia y de identificarlo con la tortuga y todo eso, eso fue elaborado por unos gabinetes de acción psicológica incluso antes de que Arturo Illia asumiera la presidencia el 12 de octubre de 1963. El país estaba acostumbrado a vivir con presidentes mandones y quería seguir teniendo presidentes mandones. No aceptaba un hombre sencillo, humilde, cordial, como era Illia, que decían que tomaba peperina, que era muy lento, pero bajo cuyo gobierno no solamente todos los argentinos hemos gozado de libertad, sino también de un acelerado progreso económico y de una acentuada justicia social. El golpe de 1966. El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron a Illia sin resistencia popular significativa. Fue obligado a abandonar la Casa Rosada, dando inicio a la dictadura denominada Revolución Argentina. Ese día, fuerzas de la Policía Federal echaron a Illia de la Casa de Gobierno, a donde había llegado luego de derrocar a Frondizi. Después, la Junta Revolucionaria asumió el gobierno y procedió a derrocar a los gobernadores de todas las provincias. Disolvió el Congreso, destituyó a los miembros de la Corte Suprema y disolvió todos los partidos políticos. Al día siguiente, invistió como presidente Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación
y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Arturo Illia fue un presidente honesto, austero y respetuoso de las instituciones, pero gobernó una democracia sin poder real. Sus políticas afectaron intereses demasiado grandes y su estilo moderado no logró contener un sistema político dominado por militares, corporaciones económicas y presiones externas. Su derrocamiento no fue el fracaso de un hombre, sino el fracaso de una democracia que aún no podía sostenerse por sí sola. Esto fue Línea de Contacto, donde la historia, la estrategia y la geopolítica se unen en un mismo punto.